En el caso del fondo, tenemos 4 componentes y vamos a empezar con el narrador. El narrador es la voz que se encarga de relatar la historia y existen 3 tipos de narradores. Tenemos al narrador omnisciente, al narrador testigo y al narrador protagonista. Un narrador omnisciente es aquel que sabe todo sobre sus personajes, qué piensan, qué es lo que va a ocurrir en la historia. Un narrador testigo es alguien que estuvo presente, que vio lo que pasó. Y un narrador protagonista es el que cuenta lo que le ocurrió, su propia experiencia, ficticia, pero su propia experiencia. Y en el caso del relato que vimos hace un instante sobre el paraíso perdido, el narrador es omnisciente, porque sabía todo sobre los personajes, lo que pensaban los dioses y lo que estaba a punto de ocurrir. El segundo elemento son los más importantes en la historia, los personajes, los que intervienen, los que interactúan en todo el hecho ficticio que se está relatando. Y existen 4 tipos de personajes. Tenemos 4 tipos de personajes: el protagonista, el antagonista, los principales y los secundarios. El protagonista es aquel que vive la historia, es su vivencia la que se está contando. El antagonista es el rival del protagonista, quiere lo mismo. Por ejemplo, en la historia que hemos presenciado, el protagonista podría ser Prometeo, que quería la armonía de los hombres, y el antagonista sería Zeus, que estaba en contra de ella. Tenemos también a los principales y a los secundarios. Los principales son los que aparecen más en la historia y se relacionan con los protagonistas o los antagonistas. En este caso sería Epimeteo y Pandora. Y los personajes secundarios se relacionan de manera muy esporádica, solo aparecen en pequeños rasgos y su presencia no es tan fundamental. Por ejemplo, Apolo, Afrodita y Vulcano, los dioses que aparecieron pero que no tuvieron contacto directo con los protagonistas. El tercer elemento es la trama. La trama es la estructura de la historia, cómo ésta se va presentando. Y una trama tradicional es la presentación del inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, generalmente en los relatos tradicionales, se da la presentación de los personajes. Se va mostrando cómo está el lugar donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, en nuestro relato, el inicio comprende el momento en que se nos explica cómo los titanes Prometeo y Epimeteo habían creado al hombre y vivían en completa armonía. El nudo, por su parte, es el conflicto, la parte más importante de la historia, donde se desencadenan los hechos que van a atraer al lector o al oyente. Y en nuestra historia, el nudo se presenta cuando Zeus y los dioses deciden crear una mujer y así destruir el paraíso de los hombres. El desenlace es la parte final. Por error, muchos creen que el desenlace es la solución de la historia. Y no, una historia puede tener un final feliz o un final bastante amargo. En nuestro relato, el desenlace fue que Pandora terminó dejando salir los vicios en todo el mundo, se destruyó el paraíso de los hombres y todo por culpa de la imprudencia de Epimeteo. Y por último, tenemos el contexto. Algunos le llaman el ambiente. El contexto es el lugar y el momento en que transcurre la historia. Por ejemplo, en nuestro relato del paraíso de los hombres, el contexto era la antigua Grecia, ¿no?, en la época de dioses y titanes. Bien, entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy.
la obra literaria, la forma y el fondo. Espero que hayan podido comprender lo que hemos resumido para que puedas en tu casa desarrollar luego tus actividades. Recuerda por favor repasar siempre tu material y cualquier duda o consulta, ya sabes, a través de las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.